En el mes del niño ya tenemos lista una videollamada hasta la Ciudad de México con la especialista en desarrollo humano, la doctora Hatsuko Nakamura. Ella tiene un doctorado y maestría en desarrollo humano, tiene una licenciatura en pedagogía, es miembro del Consejo de Humanidades y Artes de la UNAM desde 2012, también es colaboradora de programas nacionales, Diálogos en Confianza, el Canal 11, entre otras cosas, a quien me da mucho gusto volver a saludar después de un ratito. Con ella vamos a hablar sobre acerca de la sobreprotección en la infancia. Así es que un gran saludo hasta la Ciudad de México, doctora, muy buenos días. Hola, encantada de estar con ustedes, amable auditorio, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa y nos compete a las familias y a las escuelas. Se trata de sobreprotección en la infancia, o amores que matan, o cómo vacunar a los hijos para que no tengan una buena autoestima en su vida, en el futuro. Interesante, ¿verdad? Porque si nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en la crianza, puede tener ciertas consecuencias que pueden ser terribles a lo largo de la trayectoria de la persona y por supuesto con repercusiones en la etapa adulta. Pero vámonos por partes. Comenzamos. ¿Qué es la sobreprotección? ¿De qué se trata la sobreprotección? Y les quiero comentar que cuando somos padres, nuestro objetivo principal es poder brindar protección, seguridad, amor a nuestros hijos, porque la supervivencia de los hijos depende exclusivamente de los padres, de los cuidados de los padres o de quien funge con esta función materna o parental. Y tenemos que cuidar su mente, sus emociones, su corporalidad. Esto es normal y con mucha ternura. Hay padres que lo hacemos. Sin embargo, hay ciertos límites invisibles que no nos damos cuenta, fíjense. Cuando la protección que tenemos con nuestros hijos se confunde con sobreprotección, con límites invisibles de acciones que nosotros hacemos, y no nos damos cuenta como padres, no nos percatamos en dónde estamos metiendo la pata, qué es lo que nosotros estamos provocando en la crianza, en la educación, que se refleja en el exterior, en el mundo del infante, con sus amigos, a nivel escolar, con la familia, con sus relaciones. Vamos a ver de qué se trata entonces la sobreprotección. La protección permite que el niño se sienta seguro de sí mismo con los retos en la convivencia, en la cotidianidad. Puede ir a explorar el mundo, tocar, sabiendo que sus padres están allí, sus profesores están allí y le permite desarrollarse mentalmente, emocionalmente, sus acciones van bien y se cultiva y se fortalece su fuero interno, su autoconfianza, su autoestima. Por el contrario, cuando caemos en la sobreprotección, puede llegar a ser completamente desordenado e intranquilo, limitante para el niño y por supuesto que para el adolescente y por supuesto que para el futuro adulto, porque va más allá del cuidado básico y de satisfacer las necesidades que el niño tiene. La sobreprotección es una manera de ejercer control. Detrás de ejercer este control hay mucho miedo del adulto para controlar ese entorno en donde está su hijo. Y entonces se va pasando de meter la pata y meter la pata porque es una trampa. En un primer momento se justifica diciendo, es que tengo que cuidar, es que es mi trabajo cuidar. Y de esta manera, esta trampa dice, es que porque te quiero mucho, por eso lo hago. Es que para que tú estés bien tengo que actuar así. Es que si yo no lo hago, si yo no te cuido, ¿qué es lo que va a pasar allá afuera? Y entonces se va como inyectando al niño de miedo, miedo, miedo. Ay, tiene que estar mi mamá, tengo que ver a mi mamá. ¿Y dónde está mi papá? Y todo el tiempo con esta mirada buscando. Y por supuesto que esto va generando
toda una inseguridad dentro, soledad, vacío, lejanía. Y así el niño poco a poco no se da cuenta, pero queda encerrado en una jaula en que todo lo que haga no puede salir de ella porque necesita de ese adulto. Y conforme va creciendo, probablemente se llegue a dar cuenta que quiere salir de esa jaula, pero va a tener comentarios con todo lo que hemos hecho por ti y así nos pagas, y ahí aparece otro elemento, el chantaje emocional, y en ocasiones es el propio adulto que depende de la figura del niño, necesita que ese niño esté ahí, fíjense, y entonces se va complicando la trama, porque entonces esta sobreprotección parece que tiene de fondo sí el miedo, sí el control de un adulto, pero resulta que es un adulto que necesita codependientemente para poder vivir, estar ejerciendo ese control sobre ese niño. Así que imagínense ustedes que el niño quiere salir a correr, jugar con la bicicleta, embarrarse de lodo, lo que es el amor en libertad. Y sin embargo, el cuidador, quien ejerce esta función paterna, o los padres le dicen, no, es que es muy peligroso que salgas, te puede pasar algo, te puedes caer, te puede dar una infección con el lodo. Cuando sabemos que necesitamos necesariamente formar anticuerpos para que se genere la salud en nuestro cuerpo, y necesitamos ir y relacionarnos con otras personas para que se vaya conformando el estilo de ser de la persona, para que vaya emergiendo en esa infancia quién seré yo en este presente y en este futuro. Así que con todos estos mensajes que generan mucho estrés, mucha ansiedad y sobre todo mucha inseguridad, pues cómo se puede crecer, y el niño va a terminar diciendo, no, mejor no voy. Mejor lo veo desde lejos, porque de manera inconsciente está absorbiendo, está tomando todos esos miedos e inseguridades en su persona. Y otra característica típica de la sobreprotección es que no existe el error. No se le permite al niño que se equivoque. El cuidador suele darle las cosas ya resueltas, las cosas ya hechas, para que el niño no tenga la posibilidad de vivir en la cotidianidad, de enfrentar el mundo que tiene, y para que el adulto sea quien solvente, quien resuelva esa situación. Sí es importante, sí es necesario que en esta etapa de la infancia el adulto esté presente, apoye, ayude, busque soluciones, pero conjuntamente con el niño, y no que esté tomando todas las decisiones y todas las soluciones por su cuenta, pues desde una tarea, desde amarrarse los zapatos, aprender a peinarse. No pasa nada si los niños salen vestidos de Superman con su disfraz, en lugar de ponerse las botas que corresponden, se pongan unas chanclas. No pasa nada. No pasa nada si se equivocan en esa tarea. No pasa nada si las niñas que juegan a maquillarse se pintan chuecos los labios, se pintan mal el cachete. No pasa nada, porque nadie sabemos sabiendo todo ello. Y tenemos que aprender a experimentar, a tener estas experiencias para que se pueda estar en el mundo. Tenemos entonces que la protección es ofrecer un acompañamiento, un apoyo, una base de calma, un lugar al que el niño sepa que puede acudir. Y en cambio, la sobreprotección, el adulto se adelanta a las conductas del niño. No es un acompañamiento, sino yo lo hago por ti. Y el mensaje implícito en este tipo de conductas es, tú no puedes, hombre. Tú no eres capaz, por eso lo hago yo lo hago mejor que tú, porque sabes, si tú lo haces te vas a equivocar, y equivocarse pues no está permitido. El mundo está mal, el mundo es peligroso, estás mejor aquí conmigo. Y entonces de esta forma se van generando la aparición de creencias negativas, y conforme el menor va creciendo, el niño va desarrollándose, imagínense qué es lo que pasa. No se crece en amor con libertad, sino que hay
una consecuencia directa sobre la autoestima de la propia persona. Y este estilo de crianza de los sobreprotectores, auditorio que nos escucha, si hay padres que les está haciendo eco esto que les estoy diciendo, porque suele suceder que me dicen, no hombre, Hatsuko, es que yo hago todo eso, pero pues no me había dado cuenta que es una conducta errada de mi parte. Bueno, pues papis, mamis, educadores, hoy que nos escuchan, el objetivo es poder ofrecer una crianza de amor en libertad, porque saben, ocurren tres cosas terribles cuando nosotros vamos ejerciendo este tipo de miedo y control sobre la persona. La primera, le enseñamos a la persona que el no está fuera de su vocabulario porque no hay simplemente tolerancia a la frustración. Todo está dado, todo está resuelto, todo lo tienen enfrente y cuando tienen que ir a un ámbito escolar y les dicen no, espérame, aquí las cosas no se hacen así. Y vamos complejizando esto porque resulta que van al jardín de niños y tenemos a varios niños con este estilo de crianza en donde el mundo gira a su alrededor, todo se les da, todo se les resuelve, hay poca tolerancia a la frustración, pues le metemos ahí la pata a los docentes para ejercer su profesión y les quiero decir que esto se va complicando. Estoy hablando de una etapa muy temprana de la infancia, el preescolar, luego imagínense la primaria, secundaria, prepa y por supuesto que hasta la universidad. Y allá voy. La segunda es una ausencia de límites. Una ausencia de límites, de estos límites invisibles que no se deben cruzar jamás. Pues no existe. Simplemente es, yo recuerdo que cuando estudiaba desarrollo humano, uno de los mejores profesores que tengo nos decía, imagínense ustedes, cuando van a estos edificios que son de puro cristal, en donde no hay manija de una puerta por donde vas a entrar, pues tienes que caminar enfrente porque además se abre automáticamente cuando tú te paras en cierta posición. Entonces, pues tienes que ir a las adivinanzas, te vas acercando hasta que la puerta se abre y entras. Imagínense ustedes vivir en un mundo en donde no hay certezas de en dónde empieza esto y dónde acaba esto. La propia persona, incluso el mismo niño, se puede volver loco. A ver, hijo, espérame, eso no se hace. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, un niño que llega a donde está la estufa, está prendida y va a meter ahí la mano, o como recientemente pasó en Carolina del Norte, que un niño se acerca a la fogata, se acerca demasiado, arroja algo y esto se incendia. Imagínense ustedes cuando vamos nosotros por la vida criando niños que son incapaces de distinguir estos límites sanos que nos permiten vivir en libertad. Y el tercero, y es como lo más terrible, querido auditorio, que hoy les quiero dejar aquí presente, que es estas actitudes tiranas, los hijos que se convierten en tiranos, en donde estas actitudes que tienen hacia sus padres, hacia los docentes, se convierte en servilismo, porque como desde pequeños se les mostró, se les enseñó que todo se les daba resuelto, imagínense la problemática de llegar a un lugar en donde pues simplemente se hace lo que yo digo, lo que yo quiero y en el momento que yo lo deseo. Y entonces tú tienes que servirme a mí porque yo así aprendí desde chiquito. Imagínense, así es este tema de la sobreprotección en la infancia. Un tema tremendo que según estamos escuchando y aprendiendo, muy útil para poner un alto antes de que esto se complique. Doctora, me gustaría preguntar de dónde viene toda esta sobreprotección, porque escuchamos con mucha frecuencia que algunos padres dicen, es que yo no quiero que sufra, que no pase lo que yo pasé, o sea, hombres y mujeres forjados en la lucha, forjados en el trabajo duro, en la disciplina, ahora invierten ese papel y no quieren que sus hijos pues sufran lo más mínimo. ¿Cuáles son las razones? ¿De dónde viene esta sobreprotección? De un miedo en esta persona adulta, en donde dice,
Y es muy común, y lo digo con mucha ternura, con mucho amor. Muchas veces estos adultos no se dan cuenta de cómo van coartando la libertad al decir, pues no quiero que pase lo que yo pasé. Sin embargo, todo aquello que tú pasaste te hace ser quien hoy eres. Y los miedos que tú tienes y ese ejercer el control sobre la infancia, lo que haces es llevar de un polo al otro a tu pequeño que está contigo, porque entonces resulta que por no querer que pase lo que tú pasaste, pues pasa otras experiencias que resultan peores a las que tú pasaste. Es decir, en este miedo de fondo que hay de, ay, que no pase lo que yo pasé, y cuando digo que lo digo con amor y con ternura es porque esas experiencias que tú viviste como padre, como madre, te conformaron para que puedas hoy resolver la cotidianidad y también lo resolviste en su momento. Pero sin embargo, si tú limitas que la persona pueda ser ella misma, pues resulta que ahí todo te va a salir al revés. Y no va a ser ni siquiera como tú, no va a ser ni una cuarta parte de ti. Simplemente no va a poder estar inserto en un mundo en el que se necesitan tener experiencias y habilidades para poder salir adelante. ¿Qué dicen los casos, doctora? ¿Qué dice pues, la experiencia sobre este tipo de situaciones? Un niño o niña sobreprotegido contra un niño o niña que, como dice, con los límites naturales, con los límites sanos, educado. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué riesgo tenemos? ¿De qué nos podemos arrepentir si no nos damos cuenta y actuamos a tiempo? Si no nos damos cuenta y no actuamos a tiempo, vas a tener un hijo tirano que a donde sea que llegue va a querer que el mundo les sirva a sí mismo, sea en la escuela, sean amigos, sea con su jefe, y entonces está la imposibilidad de poder relacionarse con los demás de una manera que le permita estar en el mundo. Y entonces vamos a tener a hijos muy atrás, muy cohibidos, muy retraídos, que no saben tener relaciones a largo plazo y la gente se convierte en desechable, y la peor de las consecuencias es que tú mismo como padre, como madre, te conviertes en desechable. Y una pequeña anécdota súper rápida. Una niña que enfermó a muy temprana edad, una enfermedad muy grave, creció siendo muy sobreprotegida. Esa niña a lo largo de todas sus etapas no supo construir relaciones a largo plazo. Fallece su papá, van falleciendo sus hermanos, pero lo peor y lo más terrible es que su mamá no se podía morir porque decía que quién la iba a cuidar. El cierre de esto es lo siguiente. Su madre estando en el hospital, la hija se va a un viaje a otro país y la madre fallece. Es decir, si tú no puedes ni siquiera pensar, imaginar en las consecuencias de tus actos, como por qué crees que tu hijo que fue criado de esa manera va a pensar un poco en las consecuencias de los suyos. Tremenda situación y claramente explicado todo lo que nos ha compartido hoy, doctora. Muy agradecidos por todo ello. Y de paso vamos a aprovechar para recomendar su libro, ¿verdad? Las 7 claro que sí. claves para educar, por si hay dudas por ahí, si de pronto se atora algo. Ya la tenía a la mano. Excelente. Ese lo podemos encontrar en las librerías y tenerlo ahí de manual importante para que podamos estar satisfechos de cómo educamos a nuestros hijos, que eso es muy importante. Ellos y nosotros solamente tenemos una vida, y si no le damos las herramientas para que sean felices, pues sí podemos padecer, sufrir y arrepentirnos de lo que pudimos hacer. Una persona, un hombre, una mujer grandes que disfruten su vida, ¿no? Y al final estar viendo justamente la obra que hemos dejado. Muchas gracias, doctora Hatsuko Nakamura, por esta maravillosa colaboración. Que tenga un excelente día. Gracias, hasta la próxima.